Dios. Queremos creer, Señor, pero no con una fe mental de que pensamos que creemos, sino con una fe real, Señor, aquella que nos afirma y nos confirma de que hay un mañana mejor, Señor, de que hay un lugar preparado para nosotros, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bondadoso Rey, estamos aquí en esta mañana por tu gracia y por tu misericordia, porque nos has traído de la mano, Señor. Yo te pido humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que al salir de este lugar, Señor, salgamos diferentes. Que no solamente salgamos como si hubiésemos oído un sermón más, sino como si tú nos hubieses hablado a nuestros corazones, Señor. Perdona nuestros pecados, dispone nuestro ser, oh Dios, limpia estos labios, Señor. Limpia las vías a través de las cuales llegará tu palabra a nosotros. Padre eterno, toma control del servicio y que al finalizar el mismo la gloria y la honra sean solamente para ti. Nos disponemos a leer tu palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mientras te damos gloria y honra. Amén y amén. Yo les invito que así puestos en pie vamos a abrir la escritura. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 y verso 2. Que sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Ya lo tienen, ¿verdad? Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 y verso 2. Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Verso 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Nos ponemos cómodos, por favor. Gloria a Dios. Hoy nos visita un caballero. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Eiber Sánchez. Bienvenido. Ya tenemos tocayo, hermano Eiber. Gloria a Dios. Sea bienvenido a la casa del Señor. Dice la Escritura que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Los niños vamos a pasar muy despacio a la escuela dominical. Recuerden que estamos en la casa del Señor. Vamos a hacerlo con reverencia. El profeta de Dios tituló un sermón, el cual predicó y le puso por título: ya ha salido el sol. Ya ha salido el sol, haciendo referencia a un día domingo en la mañana, después de que el Señor había sido sepultado. Y es con respecto al párrafo que estamos leyendo, a la escritura que estamos leyendo. Hoy se celebra
domingo, ¿alguien me ayuda? De resurrección. Eso lo hace la tradición, lo hace la Iglesia Católica. Es la Semana Santa, ¿sí? Así llamada por el calendario de Constantino. Y pudiéramos decir, ¿no? Como lo hacen ellos, no lo hagamos nosotros, pero Dios es grande y hoy es domingo de resurrección, ¿sí? No como lo hace la tradición una vez al año, para nosotros cada domingo es domingo de resurrección. A veces nosotros vemos como las personas en la Iglesia Católica, cómo salen con el Via Crucis, cómo salen con la procesión, y a veces caemos en el error de criticarles. A veces caemos en el error de decir, ¡ay, miren cuán errados están! Pero yo me pregunto si realmente para nosotros los que decimos ser cristianos, realmente cada día significa en nuestra vida lo que significa para la Iglesia Católica en esta semana. En esta semana que ya termina, que terminó hoy, o que termina hoy, con el domingo de resurrección, el día Jueves Santo y el día Viernes Santo, como decía el Señor a través de nuestro hermano en la semana pasada, los que están portándose mal se ponen buenos, ¿sí? El que miente deja de mentir, el que roba trata de dejar de robar. En esos días, ¿sí? Por cuanto está la pasión del Señor Jesucristo. Y nosotros decimos y los vemos a ellos como se abstienen de comer carne. La Iglesia Católica le llama guardar la vigilia. Y nosotros decimos, no, yo no guardo la vigilia, yo me compro 1 kilo de carne y me lo como encebollado. Pero no se trata de eso. Mientras el católico en lo que tiene conocimiento trata de guardar una semana al año, usted y yo que tenemos un conocimiento de la palabra del día, del mensaje de la hora, deberíamos de estar guardando 365 días al año. Y no dejando de comer carne, sino guardando nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Ya ha salido el sol, predicó el profeta de Dios. El domingo, hace 8 días, uno veía cómo los hermanos de la Iglesia Católica iban caminando hacia la iglesia con el ramo en la mano, ¿sí? ¿Sabe usted por qué lo hacen? ¿Alguno de ustedes aquí fue católico antes? Amén. Lo hacen para conmemorar la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Para eso lo hacen. Y ese día para ellos es algo grandioso, porque el Señor Jesús venía. Amén. ¿Y sabes cómo venía el Señor Jesús? Venía sentado sobre un asno, ¿sí? Sobre un animal de carga. ¿Y sabes qué es lo triste? Que eso había sido predicho por los profetas 700, 800 años antes de que ocurriera. Amén. Y en ese momento, cuando eso ocurrió hace más de 2000 años, los sumos sacerdotes, los escribas, los doctos en la ley, lo habían leído. Y cuando vieron que ese día va entrando el Señor Jesús a la ciudad y la gente tira las ramas para que Él pasara sobre ese asno, uno de esos sabios tuvo que haber recordado lo que decía la Escritura. He aquí, viene el rey, viene tu rey sentado sobre un pollino, sobre un animal de carga. Y ellos sabían que era la palabra de Dios en cumplimiento en ese día. Y entonces yo me pregunto, si ellos sabían eso,
Eso no era extraño para ellos. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían los pergaminos. Los revisaban cada semana, cada sábado leían los pergaminos y podían saber que era la señal del Mesías puesta en obra. Y si ellos sabían eso, ¿por qué no pudieron aceptar al Señor Jesús cuando llegó? Todo estaba predicho. He aquí una virgen concebirá. Les daré una señal eterna, dice el profeta Isaías. Amén. He aquí una virgen concebirá. Y fue así. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento? En vez de decir esto es amén, este es el Mesías, empezaron a buscarle papá a Jesús. Amén. Dijeron, como no se ha juntado todavía con José, es hijo de fornicación. Será el hijo de fulano, de sutano, de perano. Cuando quedaba más fácil decir, es la palabra de Dios escrita. Amén. Pero buscaban cómo contradecir la palabra de Dios. Y si lo traemos a este día, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, lo hizo triunfante. Tanto así que los niños decían, Hosana al Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes le decían a los discípulos, díganles que se callen estos niños, oigan lo que están diciendo. El Señor Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Si ellos se callan, porque los niños sabían, dijo el Señor Jesús, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Aleluya, de los sabios, de los entendidos. Amén. ¿Y la revelaste? ¿A quién? A los niños que quieren aprender, aquellos niños que están ansiosos por ver, por saber que tiene Dios para mí. Por eso los niños podían glorificar al Señor Jesús. Y el sumo sacerdote, ¿sabe qué hacía? Decía, es Belcebú. Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y nosotros hoy nos paramos y miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo es posible que hubieran hecho eso con mi Señor Jesucristo? Y hoy que está mi Señor Jesucristo siendo manifestado en la manera de la palabra, en la palabra hablada, Amén. ¿qué de hoy? ¿Qué de hoy cuando lo que hacemos es criticar cuando el Señor viene en su poder de resurrección? ¿No estamos haciendo acaso lo mismo que hicieron aquellos? Cuando nos queda más fácil mirar la escritura y decir, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Cuando nos queda más fácil decir es amén, Amén, sí, Señor. lo que hacemos es criticar lo que Dios ha enviado. Lo que hacemos es hacer a un lado esa palabra para este día. Y hoy la Iglesia Católica culmina una semana de reflexión, que si posiblemente el resto del año no reflexionaron, en esta semana sí lo hicieron. Y usted y yo, iglesia, al menos tomamos 2 días al año para reflexionar. Iglesia, nuestra reflexión debería ser a diario, dice el profeta de Dios. El profeta dice, cada noche yo me miro a través de la Biblia, yo trato de ver mi vida reflejada aquí y digo, oh Señor, he fallado, y paro, me detengo, hago un alto en mi camino y me devuelvo a ver dónde me quedé. Amén. Miro a ver dónde estoy fallando y arreglo las cosas. Se nos predica y se nos dice que la venida del Señor está muy cerca. Y ya de tanto oírlo, como que ya suena a canción vieja y ya decimos, no, todos los días dicen lo mismo. Pero iglesia, nuestro hermano Noé estuvo diciéndolo durante un poco más de 100 años. Amén. Mientras él metía los clavos a las tablas, mientras estaba martillando, armando aquel arca que Dios le había dicho, él daba los martillazos y de ahí por ahí derecho iba predicando y decía, arrepiéntanse, Dios va a enviar un diluvio, arrepiéntanse, conviértanse a Él, hay todavía un lugar de salvación, hay un camino de escape.
La gente el primer día que lo escuchó posiblemente algunos creyeron, porque él lo hacía con convicción, él sabía de lo que estaba hablando. La gente decía, pero agua no hay allá arriba. Él decía, pero Dios me lo dijo. Y él predicaba, arrepiéntanse, y posiblemente los primeros días de predicación hubo varios convertidos, hubo varios que creyeron. Pero de ver que pasaban los días y no caía una gota de agua, volvieron atrás. Amén, así es. Como fue en los días de Noé, dice la Escritura. Posiblemente sentimos calores tremendos, escuchamos en las noticias de cómo mueren los animales allá en la costa por falta de agua. Vemos en las noticias cómo hay terremotos allí en Chile, cómo cada rato hay maremotos, cómo se mueve la tierra y se constriñe la tierra. Entonces decimos, oh, parece ser cierto aquello que predican los aleluyas. Y posible vayamos buscando aquella salvación, posible vayamos buscando la vía de escape. Pero si pasa un día más y todo está en orden, como dirían los jovencitos, nos relajamos. Sí, Señor. Oh, del próximo culto, de pronto, hoy voy a hacer lo que quiero hacer, después le pido perdón a Dios y todo está en orden. Pero con Dios no se juega. Con Dios las cosas son de verdad. El Señor es grande en misericordia, amén. Pero hay una línea en la cual se llega al fin. Hay una línea en la cual si tú cruzas, habrás cruzado el límite de la misericordia de Dios. Y ya no tendrás más conciencia de pecado, sino que vas a estar con el libertinaje en tu vida. Ya nada te va a doler, ya nada te va a conmover, nada de lo que hagas te va a hacer recapacitar. Pero mientras tengas en tu corazón el deseo de cambiar, recuerda, aún estamos a tiempo de hacer no una Semana Santa, sino una vida santa en nuestros días. Que cada uno de nuestros días sean un día santo, no para el vecino, no para el hermano, no para el predicador, sino para ti con Dios. De esa manera debería de ser. Vamos a continuar la lectura, me acompañan por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Volvemos desde el verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Verso 11. ¿Me están siguiendo en la lectura, verdad? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿me ayudan? No lo creyeron. No lo creyeron. Amén. Amén. ¿No lo creyeron? ¿Por qué no lo creyeron? Posiblemente
O sea, tenían tanto dolor en su corazón de saber que su maestro había sido crucificado que pues en el momento no recordaron aquella promesa que el Señor Jesús les dijo: solamente al tercer día me levantaré. Posiblemente fue por el dolor, posiblemente estaban tan atormentados que no pudieron creerlo. Pero alguien sí creía que iba a haber una resurrección. No perdamos la escritura, por favor, y vamos a devolvernos al Evangelio según San Mateo. No pierdan la escritura, que ya vamos a continuar con ella. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 62. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 62. Dice la escritura, ya lo tienen, ¿verdad? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, verso 63, Señor, nos acordamos de aquel engañador, ¿sí? Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba con los escribas y fariseos? ¿Realmente pensaban de que los discípulos iban a robar el cuerpo? ¿O estaban convencidos de que mi Señor Jesucristo iba a resucitar? Oh, iglesia, el incrédulo recordaba una promesa que fue hecha para ese día. Los que no creyeron, los que no recibieron a mi Señor Jesucristo dijeron, Pilato, nosotros nos acordamos hoy que aquel engañador estando vivo dijo, al tercer día resucitaré. Manda a poner guardia. Aleluya. ¿Y saben qué? Pusieron guardias. Vamos a continuar leyendo el capítulo 28, verso 1, ahí mismo en Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? ¿Qué pasaba con los fariseos y los escribas? Hasta el día que fueron a Pilatos, para ellos era un engañador. Pero ya que llegan los guardias y le dicen: hey, sumo sacerdote, vino un ángel del cielo y removió la piedra y salió el Jesús resucitado. ¿Qué había entonces en el corazón de ellos? ¿Qué había entonces en el corazón de la iglesia en ese día? ¿Qué hay hoy en el corazón de la iglesia en este día? Oh, iglesia, si al menos lo hiciéramos como lo hacen los hermanos católicos, si al menos lo hiciéramos una vez al año. Les comentaba que un niño arrimó al trabajo y me dice: hoy fui a la iglesia y me confesé. Y le digo: ¿y qué pecados confesaste? No, pues que salgo mucho a la calle, que digo palabras, que digo groserías. Y me dijo el sacerdote que no las dijera. Esos son los pecados que confesaba el niño. ¿Y qué de nosotros cuando malos pensamientos pasan por nuestra mente? ¿Qué de nosotros cuando decimos con nuestra boca, con la que alabamos a Dios, decimos maldición para los demás? ¿Qué de nosotros cuando con nuestra vida reprochamos y blasfemamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué de mí cuando me paro y predico algo y con mi vida lo pongo y lo pisoteo? Oh, iglesia, hoy es día de resurrección. Pero no solamente una resurrección como la hace la tradición de que es el Señor Jesús resucitando en Jerusalén, resucitando ahí en esa tumba. Tiene que ser, como dice el profeta de Dios, tiene que ser una resurrección en tu corazón, en mi corazón. Jesús resucitado, pero en mí, aleluya. Debe ser mi Señor Jesús levantado y levantándome, levantándote a ti. Hay gente que dice que el Señor Jesús no resucitó, sino que fue una sanación que tuvo. Que el Señor tenga misericordia. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. No perdamos el Evangelio según San Marcos, que ahorita vamos a seguir leyendo. Me acompañan a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Vamos a leer desde el verso 12. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Dice Dios a través del apóstol Pablo. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Es vana? Claro, si Cristo no resucitó, en balde estaríamos aquí en esta mañana. Si mi Señor Jesucristo no resucitó, sería mejor estar en casa, acostados viendo televisión. Haríamos más si estuviéramos sentados con las piernas en alto. Haríamos más si estuviéramos en casa o en algún paseo, o estaríamos por ahí en alguna piscina, en algún lugar donde nos distrajéramos. Pero mi Señor Jesucristo resucitó. Mi Señor Jesucristo resucitó. Y cuando Él resucitó, no solamente se levantó Él,
sino que me dio una promesa de que porque Él vive, yo también voy a vivir. Aleluya. Continúa diciendo el verso 15, ahí mismo en 1 Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Cristo. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿dónde? En vuestros pecados. Vamos a dejar hasta ahí. Si Cristo no resucitó, ay de mí. ¿Sabes por qué estamos aquí en esta mañana? Porque el Señor Jesucristo resucitó. Estamos aquí en esta mañana porque Él nos ha dado el privilegio, como dice la Escritura, ya lo vamos a leer, de sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a volver a la Escritura, a la que iniciamos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y vamos en el verso 11. Vamos a leer nuevamente el verso 11. Dice, ellos, ya lo tienen, ¿verdad? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, el verso 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En este momento nosotros deberíamos de estar ubicados allí. En este momento la iglesia del Dios vivo debería de estar ubicada ahí en Marcos 16. Amén. ¿En qué forma, hermano? En la forma que las señales deberían de seguir a los que creen. Deberían de haber señales confirmando que creemos, que somos creyentes. Y a veces queremos que las señales sean a manera global, de que sea en la iglesia, y que si el hermano habla en lenguas, entonces ya tenemos una señal con nosotros. Pero no se trata de eso, hermanos. Es individual. Amén. Las señales deberían de seguirnos de manera individual. Debería haber señales en nuestra vida. Amén. Que posiblemente los demás no las vean. No nos interesa ser famosos. No nos interesa que porque publiquen la fotografía ya en el periódico, no. ¿Por qué? Porque debe ser algo personal entre Dios y el individuo, entre Dios y su Hijo. Amén. Amén. Pero debería de haber señales. Señales, como dice el verso 20,
confirmando la palabra con las señales que le seguían. En una ocasión, no lo digo a manera de burla, pero sé que nos va a ayudar. En una ocasión iba con mi esposa, con mis niños, y cerca de la casa había un señor que estaba afuera del antejardín de su casa predicando el evangelio. Tenía 2 o 3 personas alrededor, y del texto que él predicaba decía que el Señor Jesús les había dicho que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces él decía de que las mujeres, cuando se ponían, o sea, predicaba respecto a eso, que si las mujeres se vestían mal vestidas, o si las mujeres se ponían ropas sensuales, lo que estaban haciendo era tratar, o así no lo quisieran, lo que estaban haciendo era captar la mirada de los hombres. Amén. Y que ellos las desearan. Y la predicación estaba correcta. La predicación que él estaba haciendo a estos hombres que estaban alrededor de él estaba correcta. Pero estaba este hombre afuera de su casa, en la calle, sin camisa, y diciendo que las mujeres no deberían de andar mal vestidas. ¿Y qué del hombre? Amén. ¿Acaso el hombre no puede ser codiciado por una mujer? Y si una mujer codicia a un hombre, ¿no adultera con él acaso en el corazón? Yo decía, Señor, en mi corazón sentí volver otra vez a ver si ya había terminado y decirle, hermano, cúbrete. Pero yo sé que no había necesidad de ir a decirle, ya que era el Señor hablándome a mí, posiblemente para que te dijera a ti. ¿Qué ganas con tener bonitas palabras en tu boca si en tu vida realmente no manifiestas que has creído lo que dices? Porque si él estuviera convencido de lo que decía de esa manera, si él estuviera convencido que con el corazón, que solamente con ver se codicia y se adultera en el corazón, él se cubriría. Y mucho más antes de leer esa escritura. Pero ¿qué de nosotros, iglesia? Qué buenos somos para criticar, para juzgar. Qué buenos somos para decir que mal está fulano, que mal está la iglesia. Ya ha salido el sol. El sol ya salió. Amén. ¿Está resucitado mi Señor Jesucristo en mi corazón? ¿O solamente me paro aquí en este púlpito a hablar como un loro, a repetir lo que otro ya dijo? ¿Habría necesidad de un predicador si se necesitara solo repetir? No, iglesia. Hay predicadores, dice el profeta de Dios. Dios mismo puede hablar a tu corazón. Pero Él es tan amoroso contigo. Él te ama tanto, iglesia, que Él levanta predicadores que puedan vivir su palabra y que den sermones que lleguen a tu corazón. Dice el profeta de Dios, hermano Napoleón, no necesitamos predicadores. Tenemos el mensaje de la hora, tenemos la bendita y eterna palabra de Dios en casa. No necesitamos predicadores. Aleluya. Pero Dios nos ama. Amén. Y para hombres que prediquen la palabra. Porque Él sabe que si te vas a poner a leer te quedas dormido. Él sabe que necesitamos quien nos hable, pero que viva una vida correcta. Por eso te digo, iglesia, ora por mí. Ora por mi hermano Napoleón. Ora por este jovencito Giancarlo. Ora por cada uno de estos hombres que nos paramos aquí. Que no solamente suene bien el sermón, sino que sea una vida correcta.
Hay jóvenes que están tratando de pararse. Ora por ellos, iglesia. Pídele a Dios que sea Él ayudándonos a crecer cada día. Está mi sobrino Ferney. Ora por él. Si piensas que ya lo tienes todo en tu vida, dale gracias a Dios y ora por nosotros. Porque una manifestación del amor de Dios somos los que nos paramos aquí atrás. Posiblemente sin el conocimiento que deberíamos de tener, con muchos errores, sí Señor, pero tratando de vivir una vida correcta, tratando de manifestar en mi vida primero lo que voy a pararme aquí a hablarles. Dios nos ama. Dios te ama, iglesia. Y hoy que es domingo de resurrección, manifiesta ese Dios resucitado en ti. Mientras la iglesia tradicional lo tiene colgado en un crucifijo allá en la pared, y tú lo miras y lo criticas, en vez de criticarlo, manifiéstale a ese hermano que está extraviado, a ese hermano que está errado, manifiéstale que hay un Cristo vivo, que hay un Jesús vivo, y no está solamente en el cielo, porque Él descendió nuevamente y dijo: he aquí estoy con vosotros y aún en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿En todas partes? En la tienda predicaron. ¿Sabes cómo se llama el tendero de tu casa? El tendero de tu vecindad. ¿Sabes cómo se llama el hombre que vende en la tienda? ¿Alguna vez le has hablado del Señor? ¿Sabes cómo se llama el panadero? ¿Cómo se llama el que atiende en la panadería? ¿Le has hablado del Señor? ¿Sabes cómo se llaman tus vecinos de al lado? ¿Saben ellos que Dios vive? Con tu vida has demostrado que Dios vive. Iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar solamente esperando que alguien se pare y predique? El mandato es para todo el que creyere. El mandato es para ti. El mandato es para ti, así como es para mí. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Qué bueno, hermano, que el Señor nos permitiera viajar a otra ciudad a predicar. ¿Y qué de tu cuadra? Amén. ¿Qué de tu barrio? Qué bueno, hermano, que pudiéramos ir al extranjero. ¿Sabes cuántos habitantes hay en tu barrio? ¿Conoces al menos el nombre de 20 habitantes de tu barrio? Posiblemente si son tu familia, sí. Oh, iglesia, domingo de resurrección. No nos sirve un Cristo en la tumba. No nos sirve un Cristo crucificado. Iglesia, tú y yo necesitamos un Cristo resucitado. Amén. Yo necesito un Cristo resucitado en mí. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 6. Son textos que ya hemos leído y yo sé que ya te los debes saber de memoria, pero me gusta leer su palabra, porque a veces mi memoria falla y trato de citar un texto al pie de la letra y no lo hago exactamente como está, pero si lo leemos podemos estar confiados. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. La cita era 2:6, pero vamos a leer del verso 1 en adelante. Ya lo tienen, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién le está hablando? A mí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, estoy leyendo el verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. ¿Nos resucitó? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y estamos sentados en lugares celestiales? Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a ir seguidito en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 12. Ya ha salido el sol. Alabado sea el Señor. Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 12. Ya lo tienen, ¿verdad? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. ¿Resucitados? ¿Cómo nos resucitó? Nos resucitó mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo debería de ser entonces nuestra resurrección? Aleluya. Amén. Con el poder de Dios. Más adelante, ahí en el capítulo 3, verso 1, Colosenses capítulo 3, verso 1, ya lo tienen, ¿verdad? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Hemos resucitado con Cristo? Amén. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Buscar qué, hermano? Las cosas de arriba. Oh, iglesia. Qué bien me siento de saber que he sido resucitado con el Señor. Pero el apóstol Pablo exhortándome, ¿sí? Porque saben una cosa, les voy a confesar algo, este texto fue escrito para mí. Me dice el apóstol Pablo: sí, pues, ¿fuiste resucitado con Cristo? Y yo le digo: sí, amén. Me dice: pues busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Gracias, Señor. Cuando Cristo, dice el apóstol Pablo, tu vida, aleluya, cuando Cristo, tu vida, iglesia, tu vida es Cristo. Cuando Cristo, tu vida se manifieste, cuando Cristo se manifieste en mí, entonces yo también seré manifestado con Él en gloria. Amén. Haced pues morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Iglesia, hoy es día de resurrección. Vamos a permitirle al Señor que resucite en nuestra vida, que nos resucite a nosotros. Yo te invito a que por favor inclines tu rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos, por favor. Si sabes que hay alguna parte en tu vida que aún no ha muerto, hoy es el día. Si sientes que tu vida murió y tu vida espiritual está quieta como si estuviera muerta, hoy es el día de resucitar. Solamente ponte en las manos del Señor. Eterno Rey, no queremos que sea una tradición en nosotros, Señor, decir que hoy es domingo de resurrección. Yo quiero que sea una realidad en mi vida. Yo quiero que hoy sea algo diferente en mí. No porque el calendario diga que es domingo de resurrección, sino porque mi vida manifieste que realmente mi Señor Jesucristo ha resucitado mi vida. Señor, yo te necesito, Señor. Yo te necesito en mi vida, oh Dios. Cada día necesito ser lleno con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. Cada día necesito más y más de ti, Señor. Bondadoso Rey, yo sé que algo grande tienes para nosotros, Señor. Yo sé que algo grande tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo sé que algo grande tienes para mí, mi Señor. Padre eterno, yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero que tú muevas mi vida, Señor. Yo quiero que tú conduzcas mi vida, Señor. Que seas tú quien la guíe. Yo quiero, Señor, que seas tú, Dios Todopoderoso, aquel que dirija mis pasos, aquel que me detenga, Señor, cuando voy a hacer algo indebido. Yo quiero que seas tú, Señor, aquel que me motive, Señor, para seguir adelante. Yo quiero, Señor, que seas tú aquel que me consuele cuando me encuentro afligido. Yo quiero, Señor, que seas tú, oh Dios, el que sane mis heridas, el que saque de lo profundo de mi corazón todas las cosas que estorban a ti, Señor. Yo quiero que seas tú sacando todas las raíces de amargura, Señor, de nuestros corazones. Yo quiero que seas sacando de nuestros corazones todo rencor, todo odio, todo resentimiento, Señor. Yo quiero que seas tú, mi Rey, dando libertad a mi corazón, Señor. A veces quisiéramos alabarte con libertad, pero hay algo que aún nos ata, Señor. La unción rompe el yugo, Señor, dice tu palabra. Y tu presencia en este lugar, oh Dios, trae la unción correcta. Permíteme estar alineado, Señor, contigo y con tu palabra. Que no me salga de la atmósfera correcta. Que pueda estar en la
la atmósfera de la unción, Señor, donde la gloria chequina tuya irrumpe en el lugar, brilla, resplandece, ilumina y llena cada rincón de este lugar. Que sea rompiendo el yugo, Señor. Que a partir de este momento, Señor, seas tú resucitado en cada uno de nosotros, oh Dios. Como dijo Job, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor no se quedó en la cruz, ni se quedó en el sepulcro. Yo sé que mi Redentor vive y cara a cara le veré. Yo le veré con estos mis ojos. Aunque mi piel se deshiciere, yo sé que le he de ver. Dios de la gloria, ayúdanos, Señor y Dios. Ayúdanos, oh Dios.